La arqueología es una de las ciencias que ha ayudado de forma más decisiva a construir la identidad del ser humano. Su historia como disciplina científica es relativamente reciente, aunque su objeto de estudio se remonta al principio de los tiempos, a las manifestaciones artísticas del ser humano más primitivo que alcanzamos a conocer. El Museo Arqueológico Regional, situado en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, propone en estos días un recorrido expositivo por los orígenes y evolución de la arqueología española, centrada en la figura de sus investigadores pioneros. Con estas son ya 12 las exposiciones temporales que este museo ha presentado a sus visitantes desde su inauguración en mayo de 1999. En el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, hace ya más de 3 años que nos planteamos que la historiografía de la arqueología española era una gran desconocida y que afortunadamente en los últimos años uno de los retos en el que están trabajando los investigadores españoles es justamente la reconstrucción de nuestra historia, de esta historiografía de la arqueología en nuestro país. Y por ello a los profesores Mariano Ayarzabuena y Gloria Mora les encargamos que nos elaborasen un proyecto que sobre todo replantease la investigación en el campo de la historiografía. Y eso es lo que se ha hecho. Hemos estado más de 3 años y con la participación del orden de más de 50 autores presentamos hoy a la sociedad, no solo madrileña, sino española, un proyecto, en mi opinión, que intenta transmitir qué ha sido este proceso de construcción de la historia de nuestro país a través de la arqueología. El inicio del siglo XX representa el despegue institucional de una disciplina que se consolida científicamente con enorme celeridad y que hoy concita un extraordinario interés social. Con esta muestra se pretende ofrecer una revisión historiográfica, un acto de justicia con los pioneros de la arqueología que se ha planteado como límite cronológico la fecha de 1912. Elegimos esta fecha, 1912, por una razón muy concreta y fundamental en todo el proceso de desarrollo de la arqueología en España, y es que en 1912 se promulga el reglamento de la primera ley de excavaciones arqueológicas que existe en España, que data de 1911, y junto con el reglamento de 1912 se crea la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, que es el órgano que va a gestionar y a controlar la arqueología española a partir de este momento. Es una fecha fundamental para este proceso. El incipiente carácter científico de los estudios arqueológicos se empieza a cimentar en el Renacimiento, aunque durante la Edad Media no se había perdido contacto con la antigüedad clásica. Esta se hacía presente en la conservación de las obras grecolatinas en las bibliotecas de los monasterios. El interés por coleccionar y estudiar los restos del pasado clásico, griego y romano, que surge en el Renacimiento y se desarrolla sobre todo en los siglos XV y XVI, está vinculado desde un principio a un afán de prestigio de las familias nobles y familias reales de toda Europa por vincularse a través de estos restos con el pasado más remoto. Pero muy pronto la arqueología se empezó a utilizar también en la construcción de una idea de la historia nacional de los distintos países. En el caso de España es muy claro cuando ya desde los Reyes Católicos se empieza a recurrir al pasado para demostrar la mayor antigüedad de la monarquía española, de la Casa Real y también del propio país con respecto a los demás países de Europa. Como vemos, es en los siglos XV y XVI cuando los primeros humanistas evidencian su interés por las antigüedades, por difundir los conocimientos clásicos y cuando empiezan a recurrir a inscripciones, monedas y monumentos romanos para ilustrar las historias sobre el pasado de sus ciudades. Luego, cada país y cada época han ido manifestando sus predilecciones en cuanto a los objetos de estudio, siempre marcadas estas investigaciones al son de los hallazgos patrios. En plena Ilustración hay un cambio importante en la concepción y la práctica de la arqueología que evidencia la evolución de la investigación al ritmo de los intereses nacionales. Los monarcas ilustrados ponen a la ciencia arqueológica bajo el control de instituciones de fundación real, ya que es importante conocer el pasado para justificar actitudes e intereses políticos del presente. En España se crean la Real Academia de la Historia y la de Bellas Artes de San Fernando. Nuestro país ha tenido sus propias peculiaridades en esta evolución.
La arqueología prehistórica es mucho más moderna que la arqueología no prehistórica. La arqueología prehistórica se inicia en Europa en 1860 y poco a poco va a ir siendo reconocida en diversos niveles científicos en toda Europa. En España será en 1862 con el descubrimiento del yacimiento de San Isidro en Madrid. Sin embargo, esta parcelación de la arqueología, como hoy podemos hablar desde distintas épocas a distintos medios y lugares donde se trabaja, por ejemplo la arqueología submarina o otros tipos de arqueología, marca ya un grado de especialización que no tendrá que se verá potenciado ya a lo largo del siglo XX y muy a finales del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad. El planteamiento de la exposición gira sobre 4 coordenadas que pasan por los antecedentes de la arqueología, por su evolución hacia lo científico en las primeras décadas del siglo XIX y así otras 2 etapas jalonadas por hallazgos de la talla de Altamira o el Cerro de los Santos, al paso de la creación de las instituciones que finalmente soportarán el desarrollo de la arqueología en nuestro país. Se ve muy bien cómo en las primeras etapas, hasta mediados del siglo XIX prácticamente, las áreas prioritarias de la arqueología en España giraban en torno al mundo clásico, el mundo romano, con los grandes yacimientos de Itálica, de Mérida sobre todo, mientras que ya a mediados del siglo XIX empieza a cambiar el panorama con la integración o la aparición del interés por el mundo prehistórico y poco después con la aparición de las primeras manifestaciones de las culturas prerromanas o protohistóricas, con las grandes excavaciones de finales del XIX en yacimientos como el Argar o el Cerro de los Santos, la Alcudia de Elche, etc. De este modo, la exposición recoge muestras de los que han sido los hitos arqueológicos de nuestro país, que tiene referentes como la Cordillera Cantábrica, en lo que se refiere a la prehistoria, o Mérida y Segóbrica como antecedentes clásicos, y un largo etcétera, en el que es rara la región española que no tiene su protagonismo en el contexto arqueológico. Ya se conocían previamente grandes yacimientos arqueológicos, sobre todo los relacionados con arqueología clásica, del tipo de Mérida, de Tarraco. A finales del siglo XVIII se investigará y se descubrirá definitivamente el emplazamiento de Segóbriga. Otros yacimientos, por ejemplo, que tuvieron una gran repercusión en la arqueología fue el yacimiento de Numancia. Ya más relacionado con la arqueología prehistórica, pues podemos citar sin duda alguna el descubrimiento del yacimiento de San Isidro en 1862. Todavía y ya en los años 60 del siglo XIX se van a descubrir cuevas de la importancia de la cueva del Parpalló o Cova Negra por parte de Juan Vilanova y Piera. En 1879 se van a descubrir las pinturas de Altamira y en 1897 se va a descubrir la Dama de Elche. Tampoco debemos olvidarnos la importancia y trascendencia que tuvo para la arqueología durante todo el siglo XX de lo que fue el descubrimiento de los vasos campaniformes de Cienpozuelos. A la par de los hallazgos, conoceremos a los protagonistas de sus descubrimientos, que es el auténtico fin de esta muestra. Marcelino Sanz de Sautuola, con las cuevas de Altamira, abrió un panorama riquísimo en cuanto a investigación arqueológica a finales del siglo XIX. Este es uno de los grandes nombres de entre los pioneros, que merece un justo reconocimiento por cuanto no conoció la gloria de su hallazgo. Aquellas pinturas que su nieta reconoció en las paredes de la cueva no fueron valoradas en principio como auténticas. Estas anécdotas conforman atractivas biografías que nos van dando idea del variado perfil de los primeros arqueólogos de nuestro país. Ya desde épocas muy antiguas ha habido interés por parte de muchos ciudadanos de expoliar especialmente tumbas que reportaran gran riqueza a sus descubridores. Sin embargo, va a ser durante el Renacimiento cuando se inicie ese gusto por lo griego y lo romano que va a hacer que ciertas personas intenten sacar objetos de gran valía que intenten así suplir lo que de otra manera tendría que ser fabricarlos por medio de grandes artistas del tipo de Rafael de ese momento. Posteriormente, viajeros iniciarán un gusto por las antigüedades que se van encontrando, desde épocas muy antiguas, como pudieran ser los monumentos megalíticos, hasta los templos de época medieval.
Luego ya poco a poco se ha ido especializando hasta llegar a una arqueología científica como la actual. Sin embargo, tenemos que pensar que durante el siglo XIX todavía pervivía esa imagen del aventurero que ha llegado hasta nuestros días con la imagen de Indiana Jones. Igual que evoluciona el arqueólogo, evolucionan sus métodos de trabajo. Academias, museos, universidades, sociedades van modelando la disciplina científica que se ramifica y especializa en diferentes áreas de conocimiento, depurando así sus objetos de estudio. Antropología y prehistoria son disciplinas que habían iniciado su andadura conjuntamente. Los primeros congresos internacionales de prehistoria serán también de antropología, allá a mediado el siglo XIX. Más tarde aparecerán ramas con las que comparten objetivos como la paleontología. Durante los siglos XVI, XVII, XVIII y buena parte del XIX, al ser el sistema habitual el expolio, directamente era descubrir aquellas zonas donde se pensaba que había materiales de gran riqueza para ser extraídos. Posteriormente, ya durante el siglo XIX, al aplicarse las técnicas de la biología y geología, especialmente paleontología, por las cuales se buscaban los estratos, cuál podía ser los distintos niveles arqueológicos, pues entonces se fue poco a poco profesionalizando y al mismo tiempo haciéndose de carácter más científica la arqueología. Y como es lógico en esta evolución, la tecnología vendrá a desempeñar un papel decisivo. Nuevas herramientas de exploración, extracción, análisis, conservación y compilación de resultados han venido a mostrarnos los orígenes de la arqueología como una romántica aventura en la que se involucraban viajeros, eruditos, comerciantes o megalómanos. Como en todas las disciplinas científicas, también en la arqueología los avances técnicos son absolutamente claves, empezando desde algunas cuestiones tan elementales como es la topografía, para llegar a algunos descubrimientos técnicos que aplicados al mundo de la arqueología son esenciales. Pensemos, por ejemplo, en el descubrimiento en 1955 del carbono 14, que nos permite datar con absoluta fidedignidad cronologías hasta de más de 40.000 años antes de nosotros, antes del presente, lo cual es realmente muy importante para el conocimiento de la prehistoria y de la antigüedad. Desde mediados del siglo XIX, la ciencia prehistórica va cobrando una relevancia académica en España que se verá apuntalada en 1892 con la creación de la primera cátedra de arqueología ocupada por Manuel Antón y Ferrándiz. 3 años antes, la prehistoria había sido admitida en la Real Academia de la Historia. Hasta mediados del siglo XIX, cuando en 1856 se crea la Escuela Superior de Diplomática para formar a los futuros funcionarios de archivos, bibliotecas y museos, no entra la arqueología en el ámbito de la enseñanza. Pero va a ser sobre todo a partir de 1900 cuando la arqueología se integre como disciplina académica en la Universidad Central, y sobre todo después con las nuevas instituciones que se crean en la primera década del siglo XX, el Centro de Estudios Históricos, por ejemplo. Hasta ese momento la arqueología no va a integrarse en el mundo de la investigación ni de la docencia. A partir de ese momento sí estará plenamente presente siempre en los estudios universitarios. Con la creación de estas instituciones se evita el expolio, dispersión y pérdida en manos particulares de los hallazgos arqueológicos, cuya trascendencia hemos visto supera en muchos casos su naturaleza artística o incluso científica. Así se irá controlando el patrimonio tanto física como académicamente, algo que hasta este siglo se planteaba como una utopía. Los hallazgos arqueológicos iban a parar normalmente a manos privadas o a casas nobles, reales, o a las colecciones de los eruditos. Ya en el siglo XVIII, cuando se crea por Fundación Real la Real Academia de la Historia o la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, estas academias tenían también entre sus objetivos, consignados en los estatutos, el recibir hallazgos artísticos o arqueológicos que se hicieran en cualquier lugar de España, y así intentaron llevar un control de los descubrimientos que se hacían. Sin embargo, poco éxito tuvieron, puesto que los objetos artísticos y arqueológicos seguían saliendo de España en muchas ocasiones a colecciones privadas extranjeras, hasta que con la ley de 1900, la ley de protección
de los objetos, y sobre todo a partir de la ley de 1911-1912 sobre los hallazgos arqueológicos, se empieza a controlar esta dispersión de los objetos. También se limitan las posibilidades de falsificadores, expoliadores y, en general, oportunistas que, a través de grandes y pequeñas tramas, habían manipulado el valor de la historia. A veces la curiosidad que despertaban sus descubrimientos y el propio misterio que rodea al enigma de su autenticidad alentaron el interés social por la materia. No solamente en arqueología, sino en la ciencia en general, no siempre las falsificaciones han servido para retrasar la ciencia, sino que algunas veces, por el contrario, han servido para impulsarla. Por ejemplo, en arqueología pues podemos decir cómo en 1860, si se reconoce la ciencia prehistórica, fue en parte por las falsificaciones que de algunos objetos del Valle del Somme pues le hicieron los obreros que tenía Boucher de Perthes en las excavaciones. Igualmente, en España ha habido pues grandes problemas con las falsificaciones. Todo el mundo conoce las falsificaciones de algunas de las esculturas del Cerro de los Santos, que eso provocó un fuerte debate acerca de si eran falsas o si eran auténticas, y ese mismo debate, que teniendo en cuenta que había algunas que eran efectivamente auténticas, pues favoreció el desarrollo de la ciencia arqueológica. Desde que en el siglo XVIII se emprendieron las primeras campañas de excavación y dibujo de las ruinas y monumentos hasta hoy, la evolución de la ciencia y su repercusión social no ha contado siempre con la publicidad suficiente a través de la divulgación. A veces, como hemos visto, el hecho noticioso de la falsificación era su principal vía de difusión. Incluso en el momento presente, solo los trabajos desarrollados en los grandes hallazgos tienen una trascendencia pública. La arqueología es una disciplina insuficientemente difundida en la sociedad. Desde luego, en esto hemos avanzado exponencialmente. Recuerdo en el año 82, cuando se organizaban las primeras exposiciones de cierta envergadura, como la de los iberos, o cuando iniciaba también ese mismo año 82 la primera publicación de carácter periódico mensual que se vendía en los kioscos, como una revista de arqueología que yo mismo dirigí durante un par de años, pues el panorama era absolutamente inexistente, no existía ningún tipo de difusión en nuestro país. Los museos malvivían, ranqueando, con escasísimos recursos tanto humanos como económicos. Esto afortunadamente ha cambiado mucho, es indiscutible. Creo que la actividad, solo hay que ver que en los kioscos existen muchísimas más publicaciones de difusión, las exposiciones que se organizan sobre difusión arqueológica son también muchas y muy importantes, pero en mi opinión, aunque ha habido elementos tan importantes, tan espectaculares como es Atapuerca, las investigaciones, el proyecto de investigación en la sima burgalesa de Atapuerca, pues desde luego ha contribuido a multiplicar muy exponencialmente el interés del gran público por estos yacimientos y por este tipo de disciplina científica en la arqueología, pero en mi opinión creo que todavía nos queda muchísimo por hacer. Los años que van desde 1830 a 1860 son los años más decisivos para la identidad de estas disciplinas. La prehistoria es en estos años aceptada por la comunidad científica internacional y la historia considerará a la arqueología como una disciplina complementaria. Hoy, la repercusión de estas ciencias es incuestionable, pero es justo echar la vista atrás para reconocer la aportación de los pioneros de la arqueología, los primeros que arrancaron al tiempo los testimonios de nuestros ancestros, equipados principalmente con vocación e inquietud intelectual. En la Comunidad de Madrid, el Museo Arqueológico Regional nos da cuenta de ellos hasta el próximo 6 de enero de 2005.